al Museo de Arte e Historia de Durango. Es un placer volver aquí, he venido varias veces, he visto sus colecciones, he visto la colección, tanto las exposiciones de Orlegui como esta exposición, y me quedo siempre impresionado por la profundidad del cuerpo. Por la profundidad y la intensidad de las obras presentadas, arte vasco, que recoge un poco todo el sentir y toda la diversidad que mantiene el arte hecho aquí en nuestra tierra, en nuestro país, que desde luego a mí me ha vuelto a emocionar otra vez ahora que he venido. Yo empecé a trabajar en el Museo de Bellas Artes de Álava y todas estas obras ya las veía desde pequeñito, este tipo de obras, y por lo tanto en cuanto he subido las escaleras me he dado cuenta de que todos los reconocía, todas las obras, todos los artistas los reconocía. He descubierto especialmente a Orlegui, que también me ha encantado, y creo que es un gran artista dentro del mundo surrealista guipuzcoano, que es muy especial y que tiene tantos artistas por ahí. Bien, en realidad yo vengo aquí a hacer una breve presentación de este libro, que es al que me invitó Dorleta en su momento a hacer una no sé, ¿se oye bien? Hacer un prólogo en el libro, y voy a hablar muy brevemente tanto de la autora como del libro y de las intenciones ya no sé si de artista, escritora o todo a la vez, o agente, activista cultural en Álava, de una persona como Dorleta. Esto es un pequeño guión para no extenderme demasiado, que me va a servir para desarrollar estos. Bueno, la publicación Estampas y Palabras que presentamos aquí nace desde dentro del arte. Desde dentro del arte, porque tanto la autora como los personajes, las personas de las que habla, son el arte. Por lo tanto, digamos que es una extracción casi en crudo de una visión muy especial del mundo del arte. Y vamos a hablar de Dorleta y de su obra y de la importancia de este libro, que no solo es un libro de artistas, sino también un acto de mirada de mujer, de escucha y de escritura. ¿Quién es Dorleta? Dorleta es, para que no la conozcáis, ahora ya la conocéis todos, nació en Vitoria-Gasteiz en el 73. Sí. Puede ser. Es pintora, escritora y una presencia activa en el ecosistema artístico de Álava. Hablo del ecosistema, no hablo ya del sector solo, que el sector es mucho más pequeño que el ecosistema. En el ecosistema todos los elementos están profundamente conectados entre sí. Si alguien desaparece o algo desaparece de ese ecosistema, se resiente mucho y puede llegar a dar al traste con todo. Pero no solo es, como he dicho, una principal actriz dentro de lo que es el ecosistema, sino por su constante implicación en redes, publicaciones y espacios culturales en Álava. Es alguien que participa desde dentro, con sensibilidad, pensamiento crítico y generosidad. Su obra pictórica, como por ejemplo la serie Cosmogonías, que me parece esencial, especial. De hecho, la seleccioné para una pequeña exposición en un espacio independiente de Vitoria que se llama ZAS. Esa serie nos habla del origen, de los límites del lenguaje y sobre todo de lo innombrado, que tiene mucho que ver con el tema que se va a tratar aquí este día. Pero lo más interesante es que esa misma intensidad poética
que hay en su pintura la traslada también a la palabra. Dorleta entiende el arte como una manera de vivir, de estar en el mundo, de mirar con profundidad lo que a veces no se ve. Estampas y Palabras es un libro que reúne textos sobre 21 artistas, muchos de ellos cercanos, conocidos o compañeros de camino de Dorleta. Pero no es solo una simple colección de perfiles, es un tejido delicado de voces, de afectos y de pensamientos. Lo que hace Dorleta aquí es construir un collage coherente, no una amalgama o una vinagreta, donde se echa el aceite al buen tuntún, sino coherente, que es muy difícil. Los collages siempre todo el mundo sabe que son difíciles porque meter decenas o cientos o miles o 15 o 23, como en este caso, fragmentos, siempre tienden a parecer eso, una ensalada. Pues aquí no es así, sino que tiene una coherencia extrema. Cada pieza en ese collage encaja no por similitud, sino por la fuerza que cada artista aporta al conjunto. Su mirada es generosa, la del Dorleta, atenta y lúcida, y su escritura clara y rigurosa, pero también empática y profundamente humana. El libro es más que un testimonio artístico, es una forma de militancia. Una manera de decir que el arte que se hace desde la independencia, desde la pasión, desde la sinceridad, también importa. Y que los artistas, muchas veces fuera del foco institucional o mediático, muchos de ellos no los conoce casi nadie, otros sí, por supuesto, también construyen cultura, también merecen ser escuchados y acompañados. Pero hay algo más. En este gesto de escribir desde dentro, de seleccionar con honestidad y hablar sin jerarquía, Dorleta cuestiona de forma implícita el firme canon dominante. Ese canon que durante siglos ha sido construido casi exclusivamente desde la mirada masculina, casi siempre, miles de años. Ese canon es el que se impone continuamente y contra el cual se está tratando de luchar en esos momentos. Quizá el esfuerzo más serio que se ha hecho desde hace siglos por cambiar esa mirada masculina. Porque incluso hay muchas mujeres, acabamos de oír en la presentación, muchas mujeres que caen en ese canon masculino. Y eso hay que hacerlo desde la militancia de los escritores y las historiadoras y de todos aquellos agentes que participan en este tinglado. Su escritura propone otra genealogía, otra manera de ver, de contar, de valorar el arte, y eso hoy más que nunca es esencial. En definitiva, Estampas y Palabras es un libro necesario, una constelación de miradas que nos devuelve la importancia de lo cercano, de lo sincero, de lo que se hace con pasión y sin red. Gracias, Dorleta, por este gesto generoso, por tu forma de mirar y tu manera de decir, que nos enganchó a todos. Y gracias a quienes hacéis posible que el arte siga siendo un espacio vivo, libre y lleno de sentido. Muchas gracias. Bueno, yo si hablo así me escucháis bien, para no estar así con el... Bueno, voy a hacerlo un poco más bien. Bueno, yo voy a preguntarle a Dorleta un par de cuestiones más dirigidas igual pues a su proceso, que también es importante, ¿no? Entender los procesos como parte de la obra, como parte del libro, como algo que también le das como tu esencia, ¿no? Como un espacio en el que también estás tú muy presente y que creo que también es interesante como abordarlos, ¿no? De alguna manera. Mi primera pregunta, ¿no? Que es como muy simple, sería ¿cómo empiezas? ¿No? ¿Cómo te interesas por decir, vale, voy a recopilar a estos 21 artistas, en este caso pues las 7 mujeres de las que vamos a hablar aquí, ¿no? ¿Cómo empiezas a decir, vale, esto me parece importante? Bueno, pues parte, digamos, yo había escrito por primera vez un relato de ficción, que fue ilustrado por el pintor Detritus de Donosti, ¿no?
y me había encantado escribir. Y llevaba también escribiendo pues, pequeños textos en redes sociales y así, sobre artistas, corrientes, obras de arte en particular y así, y me gustaba mucho. Entonces, cuando escribí El relato de un cadáver delicioso, el relato de ficción, me pareció una tortura. O sea, fue fascinante, pero a la vez me parecía obsesivo buscar algo que hilara, una historia que todo tuviera coherencia dentro de lo que se iba escribiendo, que bueno, pues realmente fue una experiencia que cuando terminé quedé satisfecha, pero dije yo, no, la ficción no. Pero, por otra parte, pasaba el tiempo y yo echaba muchísimo de menos el escribir. Y entonces dije, pues eureka, ¿no? Pues ¿qué puedes hacer? Pues escribe sobre arte, ¿no? Tú eres pintora, tu vida es el arte y te gusta escribir. Y entonces, bueno, pues pasé de hacer esas pequeñas publicaciones igual más globales o más internacionales, pues de artistas más internacionales, de corrientes y así, a centrar un poco el foco en los artistas que tenía más cercanos, alrededor, ¿no? Sobre los que no, igual se había escrito menos, pero sin ningún objetivo claro. No fue una cosa de decir, voy a hacer un libro, no. Empecé a escribir, quedaba con ellos, la labor resultó ser más ardua en el sentido de que tienes que escuchar muy bien lo que te están contando, porque es una visión desde la empatía, o sea, es como intentar ponerme desde los ojos de él o del artista. Y entonces fui haciendo esos artículos y no sabía lo que iba a pasar, porque se me ocurrió hacer una especie de fanzine con 3 artistas cada vez, se me ocurrieron 1000 ideas hasta que lo dejé en un cajón y cuando ya me había olvidado pues surgió con Betagarri Liburuak publicar este libro. O sea que es un poco azaroso también. Y por ejemplo, a la hora de, pues eso, de estar ahí en esa escucha activa, ¿no? En ese intentar entender la vida de esas personas y demás, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? De decir, vale, vamos a quedar, ¿de qué vamos a hablar? O como ese encaminamiento desde el arte siempre, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste? El proceso de acercarme a los artistas, bueno, a veces era gente con la que tenía mucha confianza. Entonces sabían del proyecto y se lo decía en cualquier bar o les llamaba por teléfono, les mandaba un WhatsApp y no había ningún problema. Realmente no he tenido ningún problema hasta ahora, porque este proyecto puede alargarse en el tiempo con infinitud de artistas que nos rodean, ¿no? Pero estos 21 que están aquí no hubo ningún problema, aunque a algunos pues les conocía menos o casi nada. Pero como empecé por los más conocidos, iba escribiendo los artículos y con los menos conocidos les mandaba una muestra, es decir, si os gusta lo que he escrito, pues me gustaría hacer sobre vosotros. Y al final todos me decían que sí. Luego me ponía nerviosa, realmente era mucha responsabilidad quedar con ellos, entender todo, apuntar, porque además yo apuntaba unas notas desastrosas, no utilizaba grabadora ni nada. Y por eso solía hacer una primera inclusión, la mandaba luego donde el artista y me decía, por favor, corrígeme, matiza, dime lo que sí, lo que no, porque quiero que sea lo más ajustado a ti, porque no es una cosa crítica ni una cosa desde la otredad del yo que sé, ¿no? Del crítico de arte, no, es desde el propio artista. Yo también pinto y no me pongo en ese otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, ellos colaboraban un montón, lo cual les tengo que agradecer muchísimo y fue una experiencia maravillosa. También el hecho de centrarte no únicamente en la obra, ¿no? de cada persona, sino también en su proceso, en su contexto, en su vida. Esa parte también... Eso es enriquecedor porque tiene un punto de histórico, ¿no? Porque claro, ahí te están hablando porque yo siempre invariablemente les solía preguntar que me hablaran de su infancia, porque me encantaba ir descubriendo cómo se descubre el niño artista, ¿no? Y cómo empieza y cómo continúa y se define al final y todo esto, ¿no? Entonces, como era gente de diferente edad, porque empezamos con Amable Arias, que es el único que el resto todos están en activo, que está fallecido. Bueno, ahí no hablamos tanto de la infancia, porque hablé con su pareja Maru,
pero todos los demás me hablaron de cómo fue su infancia, cómo empezaron, y son de diferentes épocas, con lo cual iban aportando retazos de diferentes épocas de la historia más o menos contemporánea nuestra, ¿no? Y que es súper importante para entender, ¿no? Desde dónde vienen y de dónde... Es súper importante entender el contexto no solamente de una corriente, de un grupo de artistas o una época, sino de prácticamente cada artista, para poder entender mejor su obra. Sí, sí, totalmente. Sí. Y luego también, claro, tú eres pintora, también escritora, ¿no? En plan, no vas ahí a poner el momento donde hay que ponerte, ¿no? ¿Piensas que, por ejemplo, estos procesos que usas en la pintura también son parecidos a los que usas en la escritura, o al revés, los que usas en la escritura o en la pintura, como también lo que estabas comentando antes de esta abstracción narrativa y todo ese punto? Hay un punto en común, y es que tanto en la escritura como en la pintura no hago un boceto previo ni mental ni físico, sino que es como una inmersión directa. Y además, si intento hacer pensar antes lo que voy a hacer, me vuelvo loca, me entra una ansiedad terrible y tengo que empezar a hacerlo, y lo que yo había pensado a lo mejor luego es totalmente diferente. Y eso es lo que tengo en común, ¿no? Que nunca sé muy bien, y hasta que no me pongo a hacerlo, pues no surgen, empiezan a fluir las ideas, y en ese sentido sí tienen un punto en común, ¿no? En plan, hombre, al final, sí. desde lo contemporáneo es ese punto, el experimentar para sacar. Para sacar, eso es, que ir descubriendo el camino según lo vas andando, sí. Sí. Eso es. Bonito. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti, Ari. Igual empezamos en plan con las preguntas sobre las artistas. Sí, hemos estado hablando del libro así en general, y entonces, si os parece bien, vamos a centrarnos un poco en las 7 mujeres que aparecen dentro de los 21 artistas, Sí, es una minoría, sí. teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, que a la mayoría aquí en todos los sitios que tienen que ver con actividades artísticas se presentan muchas más mujeres que hombres, pero sin embargo, y aquí lo vemos también, que en un libro sobre 21 artistas tenemos a 14 hombres y a 7 mujeres. Entonces yo creo que vamos a centrarnos en estas 7 mujeres, sí, sin olvidar a los otros, 7, pero centrándonos en ellas. Que eso, el que sean solamente 7 es como era una cosa que no estaba ni era, pues ahora está disponible, ahora está esta, ahora y al final resulta que en esos 21 había 7 mujeres, o sea, sí, a lo mejor es un reflejo, ¿no?, de lo que tenemos alrededor. Pues vamos a empezar relativamente con el libro, y entonces la primera artista que vamos a presentar es Rita Díaz de Olano. Sí. Si te parece, antes de la pregunta, voy a contextualizar un poco a esta mujer. En Vitoria-Gasteiz, el museo que tenemos así de arte costumbrista, el que llamamos Museo de Bellas Artes de Vitoria, de Álava, está justo enfrente de Ajuria Enea, en un palacio también muy bonito como este, y entonces la gente que viene nueva a ver el museo se sorprende con 2 pintores costumbristas que son muy poco conocidos fuera de Álava, pero muy conocidos en Vitoria. ¿Por qué? Porque toda su vida personal y artística la tuvieron en Vitoria-Gasteiz. Uno es Ignacio Díaz de Olano y el otro es Fernando de América. Uno nació en 1860 y otro nació en 1866, en un periodo de mucha efervescencia cultural en Vitoria. Resulta que Díaz de Olano fue director de la Escuela de Artes y Oficios y murió en el año 1937. Pero su amigo Fernando de América era nonagenario en 1956. Entonces, Rita Díaz de Olano, que era nieta de Ignacio Díaz de Olano, no conoció a su abuelo porque nació en los años 40 del pasado siglo, pero sí conoció a Fernando de América, que era como su amigo. Entonces, Fernando de América fue una especie como de abuelo de facto de Rita. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención con respecto a esta mujer. Esta mujer, que la descubrió Dorleta, porque no era así como muy conocida. Lo que pasa es que se marchó a vivir a Andalucía en el año 80, y entonces en Vitoria no hay mucha huella de ella. Pero recogió, ella que estuvo viviendo siempre en esos ambientes artísticos, recogió la huella de América y de Díaz de Olano, pero resulta
que los pintores costumbristas eran pintores que no buscaban como mucho problema a la hora de hacer sus pinturas. Pero aquí lo que me llamó la atención cuando leí el libro, y ahora nos dirá Dorleta, es que esta mujer apuntó a su pintura con una dosis de rebeldía y de espíritu crítico que quizás no había Eso tenido. Ignacio Díaz de Olano es un gran pintor, pero es un pintor que de alguna manera ha sido tácitamente adoptado por una burguesía vitoriana muy rancia, muy costumbrista, muy conservadora. Y a Rita es algo que le da un poco de coraje porque su abuelo lo define como un hombre de ideas libres, un hombre republicano y que para nada lo identifica con el tipo de público que tiene en Vitoria. Y ella desde pequeña me contaba, ¿no?, que se aficionó, ¿no?, porque es pintora profesional, pero es cuando empezó a copiar los grandes cuadros de su abuelo, empezó a pintar, ella empezó a crecer y ella desarrolló como una especie de desagrado hacia todo el entorno. Ella pertenece a una familia acomodada y sin embargo era bastante rebelde porque rechazaba todas esas condicionantes que le imponían, ¿no? Porque era una época en la que estaba, digamos que la mujer en su clase social y así pues estaba abocada al matrimonio, a una vida tediosa burguesa y poco más, ¿no? Y ella se rebelaba contra eso, se rebelaba contra el colegio de monjas donde estaba, haciéndose profundamente atea, pero desde el conocimiento, desde el intelecto, desde la formación suya, ¿no? Entonces por eso sí que tiene bastantes dosis de rebeldía y fue un poco por ese rechazo que ella no sufrió rechazo, ella rechazaba todo lo que le imponían, por eso digamos que salió viviendo a Andalucía, donde vive desde entonces. Pero yo quisiera recalcar eso, el cambio de paradigma, que muchas veces decimos, como pertenecemos a una familia artística, pues nosotros hacemos lo que hemos visto. No, pero muchas veces Sí. la mujer artista ha visto quizás que de una sociedad como muy encorsetada, ella hace, se dedica al arte, pero ella empieza siendo es como, figurativa, sí. Empieza copiando los cuadros, luego va a la academia de Gonzalo Bilbao, que era una academia que había de pintura y dibujo en Vitoria, y estuvo en París, sigue formándose, y sus principios son académicos, pero poco a poco esa rebeldía que tiene, digamos que se va despojando de lo figurativo hasta convertirse en una pintora totalmente abstracta. Sí, mira, genial, es verdad, se me ha olvidado pasar. Es que aquí tenemos obra, esta Rita, eso es, y algunos ejemplos de su obra, sí, hay. Sí, ¿pasa alguna pregunta más sobre Rita o así? Es un poco regular las obras, sí. Pasando efectivamente de un ambiente en el que tanto su abuelo como el amigo de su abuelo eran figurativos, sí. Costumbristas, pero sobre todo incidiendo en lo que has dicho tú, la distinta personalidad. Eso, que ella, por ejemplo, su pintura es un poco como contraria a todo lo que había recibido. Hombre, ella es hija de su tiempo también, ¿no? Entonces, a lo mejor Ignacio Díaz de Olano o Fernando de América, si hubieran nacido en los años 40 del siglo XX, pues tampoco habrían hecho una cosa tan figurativa o tan costumbrista. Aunque bueno, no sé, sí, Díaz de Olano es muy costumbrista, sí. ¿Y cómo llegaste a captar tú a esta mujer? Porque creo que pues no la has conocido físicamente, no hemos hablado por teléfono muchas veces y así, pero nos conocimos a través de una red social. Yo empecé a ver los cuadros, le empecé encima el apellido, claro, me llamaba un montón la atención y entramos en contacto y por medio del teclado mucho tiempo, hasta que por fin le propuse hacer la entrevista y entonces hablamos por primera vez. ¿Qué feedback te dio de lo que habías escrito sobre ella? Bueno, bien, sí, hubo un montón de conexión. Yo procuro, pero es que ella también ponía todo de su parte, que esto lo han hecho yo creo que todos los que salen en el libro. Claro, la conexión que has dicho de unos artistas, por ejemplo, que
les conoces de hace mucho tiempo y tú igual tomándote un café o estando en un bar, oye, pero estoy haciendo un artista de que tú te presentaste, voy a hacer y me gustaría que salieras tú, que tuvieras protagonismo en este sí, poco distinto. Es diferente, claro. Es mucho, es que es como en lo social, ¿no? Cuando tienes que conocer a una persona nueva te da más miedo, pero bueno, en realidad pues es una barrera mental, porque en el momento en que entras en contacto, pues todo eso con ella fluyó perfectamente todo. Perfecto. Pasamos a Miriam de Miguel, ¿te parece? Que Sí, es una persona perfecto. que yo tengo muchísimo aprecio porque he estado trabajando con ella. Pero he estado trabajando con ella en ambientes muy distintos al artístico, el trabajo de sacar dinero para poder vivir. Yo me encontré con una persona como muy introvertida y sin embargo la pintura, como a muchos artistas, el sacar la parte artística contribuye también a expresar un montón de cosas que igual te cuesta expresarlas por sí, eso es lo que ella manifiesta, que bueno, es verdad que es introvertida, que es una persona reposada y seria. Sin embargo, ella dice soltar toda su energía interior en el lienzo y con el color, y con una cosa muy importante que yo veo en los cuadros de Miriam, que es el movimiento, que tiene un algo, un ángel para reflejar un poco el movimiento, que no son cuadros con figuras, es abstracta también, ¿no? Pero no es estática, sino que tiene como movimiento y transparencia, sí. Antes, Dorleta, has empezado a hablar de la figura de la niña artista, que tú, por ejemplo, cuando hablabas con las artistas para que salieran en el libro, les preguntabas por su niñez. Y la niñez de Miriam, hay una cosa que yo creo que es importante, que ganó un concurso con 8 años. La importancia que a nuestras hijas, a nuestras nietas, el que les den ese reconocimiento cuando son pequeños. Son preciosos. Sí, eso además me recuerda porque el otro día en una conferencia sobre mi padre, que hablaba ya desde la infancia, cómo empezó él, que ya era con 14 años un artista, ya fue profesional, pero empezó ganando todos los concursos de pintura infantil a donde iba, todos sabidos y por haber. Pues Miriam ganó uno del barrio de Arana de Vitoria, y además el premio debía ser un maletín de pintor con un montón de cosas que decía que haría las delicias de cualquier pintor profesional y que lo había conservado hasta hacía muy poco tiempo. Qué importantes son estos pequeños beneficios que tienen los críos y que se necesita también que se les impulse. Sí. Por una cosa que podía parecer anecdótica y sin embargo pues grandes escritores, por ejemplo, que de pequeños les dieron un premio de redacción y después eso sirvió de acicate. Sí. Yo hay una cosa que, perdona mi ignorancia, ¿qué es la kombucha? Que aparece como, perdonadme, que es que yo... La kombucha es una especie de celo, sí, es que también, porque yo el bioarte, cuando más digamos que me he imbuido en ese tema ha sido cuando hablaba con ella, ¿no? Pero debe de ser una especie de como el kéfir o algo así, y que luego según se va solidificando puede crear como una piel que puede servir hasta para vestirse, creo, y que es totalmente biodegradable. Y ella sí, en sus experimentos, ¿no? Porque Miriam tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte, la pintura, digamos, más al uso, más clásica en su soporte, como es el lienzo, o en su pigmento, como puede ser óleos, acrílicos, y luego empezó a experimentar con el bioarte. Y entonces ahí es cuando nos hablaba de todos los materiales que utilizaba, que algunos somos un poco profanos, que yo misma, ¿no? Y que pues todos los tintes vegetales, usaba hongos, cáscara de huevo, un montón de cosas. Sí. Se aprende con este libro y con tus muestras. Yo he aprendido un montón escribiendo. Pasamos a una artista alavesa también, que yo creo que coincidimos en el cariño que le profesamos, a Charo Arrazola. Sí. Charo Arrazola, también ponemos un ejemplo que aunque no conozcáis a esta persona, os vais a sentir identificadas con lo que voy a decir. Es una mujer que estudió informática, programación de gestión y dijo, pero si esto no me gusta, si a mí lo que me gusta son las bellas artes, entonces dio un impulso distinto a su
su vida. Una mujer también con una extrema timidez, pero que sin embargo se ha ido abriendo en el campo de la pintura y ha llegado a exponer en sitios, pues en Nueva York, en el Artium creo que hay también. Sí. Ella pasó también por la Escuela de Artes y Oficios, que creo que es importante también, la importancia que ha tenido en los más de 2 siglos de existencia, sí, la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria Gasteiz. Sí, en este libro no todos, pero la mayoría han pasado por la Escuela de Artes y Oficios. Después, cuando ella estuvo estudiando en Artes y Oficios, volvemos a recalcar el hecho de que una persona que se dedica al arte haya tenido como una especie de padrinazgo moral de decirles, oye, lo que estás haciendo tú yo creo que puede ser importante, puede ser el inicio de una vida artística. Y en ese contexto, un profesor universitario de Charo Arrázola, que se llama Carlos Guerra, le dijo, oye, pues me gusta tu pintura. Entonces ella empezó a pintar, llegó hasta Nueva York. Sí, le dijo que tenía que ir a Nueva York, que un creador en ese momento y en ese contexto donde tenía que estar era en Nueva York, y ella fue a estudiar en Nueva York, donde ganó un montón de experiencia, no solamente artística o aprendizaje artístico, sino experiencia vital, con las becas, cuando se terminaban las becas, trabajando, buzoneando de secretaria, limpiando casas, a la vez que iba a la facultad. Sí. Muchas veces idealizamos la vida del artista. Dices, pues me voy con una beca a Nueva York, ahí pinto, ahí esto, expongo, pero la dificultad, que yo creo que la pones en el libro, yo también la conocía, la dificultad que tuvo esta mujer en Nueva York de decir, pues ahora tengo que cuidar niños, compatibilizando la vida artística con la vida real. A veces, porque en el primer caso, en la primera estancia en Nueva York, la beca era escasa, entonces tenía que complementarla. Y la segunda vez sí que fue, no sé cómo se pronuncia, la beca Purchase o Purchas, no sé, es una que está muy bien dotada y es muy prestigiosa y la ganó. Y pensando que iba a seguir, pagó la matrícula del siguiente año en la facultad ahí en Manhattan, creo que era, y resulta que no se la dieron. Y se fue a donde el rector a pedirle por favor que le prestara el dinero para el viaje en avión para volver a su casa, que inmediatamente se le devolvería. Y el rector le dijo que él prefería prestar dinero para continuar estudiando que para irse a casa. Y le dejó el dinero para continuar estudiando. Y entonces se pudo quedar en Nueva York y ahí es donde sí que empezó a trabajar en lo que surgía, y cuando pudo alquilar el estudio más barato que ha tenido, enorme, un loft en Brooklyn, donde empezó a pintar unas obras emblemáticas y muy importantes en su trayectoria, que eran unos grandes paisajes urbanos en blanco y negro, pero de dimensiones enormes. Sí. La pintura de esta mujer, de Charo, fluctúa mucho entre el inconsciente y la razón, es un poco... Como dos vertientes. Por una parte tiene esos grandes paisajes urbanos que luego poco a poco se han ido convirtiendo en diarios sociales, ¿no? Porque son paisajes que retratan la miseria, campos de refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Entonces, y luego hay otra parte que sería como un diario más íntimo, donde estos son ejemplos, donde ella, digamos, según me dijo, ¿no?, daba rienda suelta a su parte femenina y a sus frustraciones como persona, ¿no?, como todos tenemos, ¿no? Y esa era como la parte íntima y otra parte social. Pues eso, sí. Muchas veces recalcamos la dificultad de vivir del arte, y ella, bueno, pues ha podido compaginar su trabajo como profesora de dibujo. Ella dio clases de dibujo desde muy joven, y ahora está dando clases en la profesora de pintura en la Facultad de Bellas Artes de Yoga. De Yoga, aquí en Vizcaya. Eso es. Y bueno, pues eso, muchas veces nos sirve conocer a todas estas mujeres para recalcar la vida ha sido difícil siempre para dedicarte a un oficio artístico. Sí. Todavía nuestro subconsciente, cuando decimos las frases por amor al arte o todo eso... Sí, bueno, y además es mucho más difícil también para las mujeres, porque es como... Todavía se pueden llegar a juntar muchos más
trabajos no remunerados, ¿no? Sí, eso también ocurre. Hay muchas veces, fíjate, en nuestro subconsciente, cuando nosotros, yo estoy en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava y solemos coger a alguna persona para que nos dé una charla. Y algunas veces le decimos, bueno, pues ya os pagamos, nos decís una... Y todavía algún artista dice, no, si yo no me importa no pagarlo. Y digo, no, es que tú estás dando una charla, tú tienes que cobrar, estás haciendo un trabajo, la preparas o todo esto, porque cuando vas donde un psicólogo o donde un médico para que te ayude, pues asumimos que le tenemos que pagar, y entonces el arte también, yo creo que en ese sentido tenemos que darnos cuenta de que supone un esfuerzo y que tiene que estar remunerado, que muchas veces nos cuesta reconocer. Pasamos a Anabel Picoces, Sí. que hay, bueno, pues es una mujer que yo creo que es una artista conceptual. Es híbrida. Eso. Sí. Sí. En ella se mezcla un poco el concepto, pero también está el contacto físico con los materiales. Porque siempre, ella por ejemplo, digamos que lo más, por lo que más la identificamos es por el soplado de vidrio. Hace escultura en soplado de vidrio, que habrá fotos más adelante de ello. Es multidisciplinar en realidad, ¿no? Pero ahora lleva tiempo con eso, y ella va a Francia a soplar ella el vidrio, aprendió cuando hay muchos artistas que igual encargan, y ella siempre se compromete totalmente con la obra, con las instalaciones, revelando fotografías en su tiempo ella misma, etc. Luego también es pintora, también pinta. Y con mucho esfuerzo y está intentando sacar adelante muchísimo esfuerzo. Entonces, sí. Ariana igual te puede preguntar alguna cosa sobre Anabel, porque la conoce muy bien, que trabaja con ella. Así. Cuando has dicho de ZAS, no, Anabel no pertenece a ZAS, aunque suele estar vinculada. Hacía muchísimo esfuerzo cómo saca adelante su vida y su profesión. O sea, Anabel, aparte de una maravillosa persona, ¿no? Sí. También es una artista que siempre reivindica mucho eso, ¿no? En plan, cuando hablamos me dice, no, claro, es que tú eres también como de la vieja escuela, esto de hacer las cosas en pequeño, no sé qué, no, tú quieres tener contacto con el material, ¿no? Lo que reivindicabas tú mucho, ¿no? Esa necesidad, exacto, esa necesidad de no tanto controlar el proceso, sino ser independiente en el proceso, que eso es algo que me recalca una y otra vez. Y eso es muy bonito, ¿no? Sí. Porque al final ella pone ese punto de independencia también en el proceso artístico, ¿no? Totalmente, además es un reflejo de ella misma, que es una persona sumamente independiente. Y, por ejemplo, aquí, o sea, es una performance, esta es muy reseñable, porque tiene mucho arrojo, siempre ha sido muy valiente en todo lo que ha hecho, ¿no? Y esta fue una performance que hizo en el año 98 en Bilbao, donde se metió en esa especie de jaula con ruedas, y consistía en que ella era trasladada completamente sin ningún dominio sobre su destino, y la gente la llevaba, la traía, fue a parar en una boda y estuvo 20 horas vagando por Bilbao de esta manera, sin ningún control sobre a dónde iba ni nada, que a mí me parece de un valiente y de un arrojado tremendo, sí. También que es una persona que está constantemente, ¿no? Como subvertiendo un poco la sociedad, ¿no? En plan, lo que te dictan, lo que te exigen, y es como, no, con esto se ve y con todas sus demás piezas, ¿no? Aparte de, obviamente, el cariño que tiene al material, ¿no? A esa materialidad, a ese proceso, a ese hacerlo ella, eso es súper entrañable, ¿no? Sí, estas son obras antiguas, vamos a decir, como de los primeros 2000 o así. También que es una persona que hace las obras muy desde lo íntimo, también desde lo místico, ¿no? Es muy intimista, y luego tiene una relación tremenda con el elemento acuático, porque casi toda la obra de Anabel transcurre o tiene, o sea, todo transcurre en el agua, sus instalaciones, no que en el agua, es como que evoca, ¿no? a los seres marinos. De hecho, ahí está como un caballito de mar, ¿no? Como un hipocampo o algo así. Ahí sale en la otra, bueno, esa es la siguiente, ella misma dentro de una concha. Aquí, que es como lo veo yo, pienso que lo veis vosotras también. Ahí está metida como en una lata de berberechos, pero es ella, ¿no? Ahí multiplicada. Sí, también esa relación con lo marino, ¿no? Que luego ya lo atraviesa también desde el cristal, que al final es un elemento que es muy duro, pero es muy fluido, ¿no? Y que es el líquido cuando está, ¿no? Cuando lo está haciendo, sí.
Esta, por ejemplo, esta foto, que son las artemias, que es un proyecto que hizo para el Valle Salado de Añana, y las artemias son un crustáceo chiquitín pero visible, que debe ser como máximo de 1 centímetro, rojo, que solamente vive en aguas salinas, nada más. Y entonces pues se le ocurrió que ese podía ser el tema, y hizo una instalación y unas obras muy bonitas, las que son en vidrio soplado también. Sí. También, igual, contarnos un poquito sobre su proceso, ¿no? Porque ella también reivindica todo el rato cómo está. Uy, pero claro, dependiendo del proceso, por ejemplo, bueno, de una misma obra pueden surgir otras, ¿no? Porque tiene la parte de las piezas en vidrio, pero luego la siguiente fotografía, por ejemplo, ella coge, ilumina, apaga las luces, ilumina la pieza de vidrio, saca fotografías y hace unas fotografías totalmente, o sea, alucinantes. O sea, esto que parece casi digital, ¿no? Pero son piezas de vidrio como de un tamaño así normalmente. Tiene algunas más pequeñas, otras más grandes, pero son como piezas de vidrio así. Sí. Que parece como casi un trabajo digital, ¿no? De estos de ahora que vemos en plan esto como 3D tal y no, son piezas. O sea, es la pieza, pero es iluminada y luego la fotografía lo que capta la cámara, ¿no? Ahí. Sí. También muchas veces que ella dice que pinta en vidrio, ¿no? Y que eso también es un concepto muy bonito, que le da también como esa cosa más plástica, ¿no? Sí, eso es. Sí, es que de alguna manera yo creo que el concepto ella lo ve con ese ojo pictórico también, ¿no? Sí. Esa es un fragmento, es un detalle de una instalación que hizo en el depósito de aguas, ¿no? Que es enorme y estaba con las piezas y luego con música, las luces, con alguna videocreación, etc. Sí, tiene una obra muy interesante y muy atractiva. Sobre todo eso, que muchas veces el cristal lo vemos como algo súper frágil, ¿no? Y ella lo reivindica como algo que aguanta todo. Aguanta un montón. Que aguanta sí, todo, sí, ¿no? sí. Un poco también como desde esa perspectiva, casi también como desde, bueno, haciendo un poquito afuera, ¿no? Sí, también es del depósito de aguas, sí. Y ahora pasamos a Menos. Sí. De menos, perdona. Puedo decir una cosa que he visto en el libro. Era una estudiante normalilla que en comparación con sus hermanas, que debían ser brillantes. Entonces, bueno, pues le dijeron, le indicaron que quizás su profesión podría haber sido la de peluquera, con todos los respetos a la peluquería, pero sí que es verdad que cuando ella ganó una beca anual a Málaga. Eso fue posterior. Sí, o sea, ¿cómo cambió la perspectiva? Que le iban a mandar a estudiar Rey y luego pensaba que tendría que hacer peluquería, pero hubo un profesor que la vio y dijo, esta tiene talento artístico, tiene mano, tiene... Y entonces habló y dijo, hay un bachillerato artístico nuevo, es innovador totalmente en Soria, empezó, ¿no? Y sus padres pues la mandaron a Soria, hizo el bachillerato artístico, luego estuvo en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, creo recordar, y por fin se licenció en Bellas Artes en San Carlos de Valencia. Y ahí hizo la rama de restauración. Y ella empezó a estudiar, o sea, estudiaba restauración porque no quería ser artista, quería aprender un oficio para ganarse la vida. Sin embargo, sí que empezó a llamarle el tema de la creación y según ella iba aprendiendo a restaurar objetos, cuadros y cosas materiales, que era como... Pues ella empezó a hacerse como una especie de una filosofía, como ahora mismo no me expreso bien, pero digamos a ir a la contra de eso, ¿no? A decir, lo material no me interesa, esto de llenar todo de cosas, de esto no me interesa, y eso que estaba aprendiendo un oficio que solamente tenía sentido desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva material. Entonces, poco a poco, ella fue avanzando hasta el arte, pues tipo fluxus, efímero, el arte efímero y sobre todo pues lo que suele realizar más que nada, hace más cosas experimentales, pero son performance, pero que ella ha dado en llamarles performance. Eso es. Y que de hecho, por ejemplo, ella... Cuando hicimos la presentación de tu libro de Victoria hizo una performance que gustó, sorprendió a todos. Gustó, yo creo que sí, y también hizo, por ejemplo, estaba en sitios tan emblemáticos como el Museo Bostel de Malpartida,
que es de Fluxus, y ahí estuvo haciendo una de sus performances y luego estuvo comiendo con Wolf Bostel, con su mujer Mercedes, etcétera, etcétera. Sí. Pero fíjate de lo que leemos, sobre todo en las mujeres, la importancia, que lo volvemos a recalcar, de que haya habido un profesor que haya dicho, ojo, esta chica... en algunos casos sí. En algunos casos sí, porque podría haberse decantado por cualquier otra profesión, pero todo lo que gane en el caso del arte es también... Y es una artista talentosa y original, o sea, realmente hay que concederle el mérito también al profesor, de saber verla y orientarla. Pero también su personalidad también, esa personalidad expansiva, que es también el atreverte a hacer cosas en un tipo de sociedad que a todas las performances, la beca Márica de la que hablabas, que ganó en el año 99, era una beca que ganó era una mezcla entre performance e instalación que se llamaba Arropados de Miseria, donde ya ella, que era una chica, tenía 26, 27 años por aquel entonces, ya estaba como denunciando de alguna manera con su obra el consumo irracional de la moda, de la ropa, del usar y tirar, de este tipo de cosas, ¿no? Que fue bastante, digamos, precoz en ese sentido. Es que muchas veces las performances nos vemos las vemos desde la parte anecdótica, pero muchas veces el trasfondo... Es que una buena performance yo creo que muchas veces tiene un trasfondo muy hondo, claro. Yo creo que no tiene sentido, ¿sí, no? Yo creo que la performance parte de la base de que es un arte crítico y nada comercial, pero... Sí, yo creo que eso además se cumple en los casos de las performances que conocemos. ¿Pasamos a Ollana Gómez de Segura? Sí. Esta es una mujer que se proyecta en animales de poder. Dentro de los animales de poder, cuando hablamos de mujeres, a mí me llama siempre muchísimo la atención la importancia que le dais a la simbología de la mantis religiosa. Bueno, Ollana le da, sí, total, tiene una creencia por la mantis religiosa maravillosa. Ahora lo recuerdo, busqué y está escrito el significado, digamos, simbólico que tiene la mantis religiosa, pero creo que hablaba de la paciencia, sí, tenía... Y ella se hace llamar a sí misma, muchas veces firma como 111 peces, que también el número 111 creo que habla del despertar de la consciencia. Los peces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el inconsciente humano, o no sé, pero sí, ella es muy mística en ese sentido. Sí. Me llamó la atención eso, que, por ejemplo, la simbología de la mantis, se come la cabeza. Sí, come la cabeza del macho. Sí. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Hay una cosa que sí que me llama la atención, que creo que hace ella, igual estoy equivocado, pero tú me dices, lo de pintar muros en clandestinidad. Es que ha sido grafitera muchísimo tiempo. O sea, es que Ollana, por ejemplo, sí. O sea, luego también es muralista por encargo. Pues hay bastantes comerciantes en Vitoria, como por ejemplo Canuto, la famosa cerrajería, o algunos bares o alguna tienda de cafés que les gustan los muros, lo que pinta y le han encargado. Y era una grafitera que salía en la clandestinidad que exige esa disciplina, ¿no? En la noche a pintar. Lo que no es institucional, jamás. Es completamente contraria a ello, ¿no? Entonces no ha hecho muros, digamos, estos como suele haber en el Casco Viejo de Vitoria o así, que son más institucionales, eso no. En la noche, un muro que no pides permiso para pintar, claro, es que esa clandestinidad, claro, esa ilegalidad, sí. O sea que me gusta esa parte. Ella digamos que tiene un toque marginal, un toque oscuro, y es una pintora que no es muy conocida siquiera en Vitoria, excepto en unos ámbitos muy concretos, porque es underground y además nunca ha querido darse a conocer en salas de exposiciones. Ella pinta en bares, hace también una performance muy bonita que suele hacer con músicos, que ella es pintar un cuadro mientras hay un concierto de música y esas cosas, ¿no? Pero es difícil verla en salas de exposiciones al uso y este tipo de cosas. Lo que pasa pero lleva muchísimos años pintando y a mí me parece súper interesante lo que hace.
por eso la he querido poner en el libro. Y ahora una artista que yo no conocía, Paola Valmeli. Pauleta, mira, ¿veis? Mirad qué caperucita y luego la... Sí. Y Pauleta, sí. Ella nació en Lugano. En Lugano, es Suiza. Es sí. Suiza. Sí. Yo pensaba que era porque Valmeli parte italiana. Es que es la parte italiana, la parte donde hablan italiano, Ajá. en Lugano, sí. Hay una circunstancia que tú la pones en el libro, pero yo la veo como metafórica de su vida. Una mujer que nació prematura, entonces como que tienes que luchar un poco desde pequeñita por tu vida. Sí, y eso después se ha trasladado a su vida, a su carácter. Sí, tiene un carácter tremendamente optimista y muy, como tiene mucha sabiduría, o sea, es una mujer que siempre está trabajando su interior, su psique, todo o sea, no sé cómo decir, es un poco como sabia ella, ¿no? Es una mujer que a mí me gusta mucho hablar con ella de arte y hablar también de las cosas personales y de las cosas íntimas, porque es como que puedes acudir a ella pidiendo consejo como si fuera... Sí, tiene un conocimiento especial. Es artista plástica, pero es también cantante. Sí, canta también. ¿Qué tipo de...? Pues la música es muy experimental, la que hace, no es al uso. Pero entra dentro de entiendo yo, de una visión artística global. O sea, que bueno, no yo creo que ella de alguna manera los separa, ¿no? Por una parte la parte musical y por otra la parte plástica. Pero bueno, tampoco tanto, porque al final yo creo que todas las disciplinas tienen alguna relación. Y volvemos otra vez a la relación de artistas con el mar, porque ella tiene el estudio... Sí, pero lo tiene, es que leído así como viene en el libro al principio, es lo que digo, parece muy idílico, pero en realidad la tiene en una bahía un tanto deprimida, industrial, gris. Para ir al mar tienes que atravesar la carretera nacional y la vía del tren, y es Pasai Ancho, que no es precisamente súper idílico en ese sentido. Yo pensaba que era mal. No, que va. Bueno, que Pasai Ancho es muy bonito. A mí me gusta. A ver. Ya sabes que le gustaba mucho a Víctor Hugo, que ese era San Juan. El pasaje de San Juan. Eso es. Sí, pero bueno, los pasajes son buenos. Sí, están ahí, sí. Yo creo que, bueno, pues se ha servido un poco para contextualizar un poquito... Un segundito, porque aquí tiene Paoleta en su obra, había dos mujeres, la siguiente. Bueno, este cuadro es maravilloso. Este cuadro fue un cuadro experimental de ella. No, es el anterior, sí, que empezó porque ella tiene mucho preciosismo. Ella estudió diseño industrial en Milán. Entonces, parte de las herramientas artísticas que tiene pues son la figura de modelo vivo que aprendió a dibujar en la facultad y la geometría descriptiva. Entonces, es muy geométrica, muy limpia, y de repente quería romper con eso y puso ese cuadro que le costó como 2 años pintarlo, porque lo iba... Hasta se cabreaba, ensuciando, hasta que logró romper un poco el preciosismo ese que suele tener, que tiene más que ver con la siguiente. Esta figura y la que viene después son 2 ilustraciones de un libro que estamos haciendo, que igual tendría hasta casi más que ver aquí, ¿no? Que es, hay una charla que he solido dar que se llama Artistas, Musas y Agitadoras Culturales. Entonces, eran 23 artistas y musas y agitadoras culturales, a veces se juntaban todas en una misma figura, sobre las que solía hablar, y me puse a escribir ampliando algo la información y ampliando a las mujeres a 30. Entonces, en vez de poner fotografías, lo estamos ilustrando entre Pauleta, Ollana, la anterior, Detritus, el pintor de Donosti, que sale en el libro pero que no aparece ahora, y yo. Y entonces, bueno, eso también quería comentarlo, porque ya que están ahí las... Estas son la madre, esta es la hermana, y la anterior es la madre de Virginia Woolf. Esta es Julia Princep, que era musa de los prerrafaelitas, y esta es Vanessa Bell, que fue una magnífica pintora postimpresionista. De hecho, fue una de las pioneras que introdujo esa corriente en el Reino Unido, y era hermana de Virginia Woolf también, sí. Y bueno, ya para terminar, hay 2 mujeres que aparecen en el libro, que no son artistas, digamos, no como las otras,
pero que, por ejemplo, está Maru Rizo, que sale en el primer capítulo como compañera de Amable Arias, y además, por ser la impulsora de la obra, Amable falleció en el año 84 y ahora mismo está de rabiosa actualidad. Le acaban de hacer un museo en su localidad natal de Bembibre. Participa en muestras experimentales en Tabacalera, con poemas, grabaciones, con 1000 historias que hizo, y todo es gracias al impulso que le ha dado y al trabajo totalmente, vamos, exhaustivo que hace Maru junto a su secretario, que tiene hasta un secretario para ello, Antonio, en llevar esa obra, en sacarla a la luz y en acercarla al público lo más posible. Entonces, bueno, he puesto unas fotografías de ella cuando era joven, también en la actualidad, y algunos de los retratos que le hizo Amable Arias. Entonces, ella es coprotagonista del primer capítulo, por eso la hemos incluido. Esta es ella hace unos pocos años. Somos ella y yo también hace unos pocos años. Y por fin aparece en el libro Solo en efigie, como muestra de la obra de Juan Pablo, del artista dibujante Juan Pablo Álvarez Merino, Juncar Ballestín, artista nuestra alavesa que falleció prematuramente, creo recordar, en el 2015, y que fue una pionera en el ámbito alavés porque era rompedora, multidisciplinar, súper atrevida y se movía en un mundo de hombres, o sea, completamente masculino, y ella fue pues una pionera. Y aunque no tiene su artículo en este momento, pero sí que me había gustado hacer un homenaje con este retrato tan bonito. Y bueno, yo creo que eso es todo. Ya hemos dado por concluida. No sé si tendréis alguna preguntita.